Ahora vamos a hablar sobre algunas normas y métodos que se están utilizando en la dirección de proyectos. Os he adelantado ya en vídeos anteriores alguna mención al PRINCE2, al método del Project Management Institute, y aquí os traigo cuáles son los principales métodos y normas que se están utilizando. Tenemos varios, he recogido los más generales. Tened en cuenta que incluso hay algunas empresas que tienen su propia normativa y su procedimiento que han diseñado es profeso para los trabajos que realizan en esas empresas. Aquí vemos varios. El enfoque marcológico, que es un método que se utiliza mucho por parte de las agencias de cooperación internacional. La mayor parte de las ONGs y entidades que colaboran en el desarrollo territorial y el desarrollo de las personas en zonas deprimidas utilizan este enfoque marcológico que ha sido promovido generalmente por las grandes agencias de cooperación internacional y especialmente por la ONU y los organismos derivados de ella. Este enfoque marcológico, desde mi punto de vista, tiene de bueno que se enfoca mucho a lo que es la detección de las necesidades, de los problemas, hace una muy buena identificación, utiliza árbol de problemas, etcétera, etcétera, hace una muy buena identificación de cuáles son las causas que motivan la puesta en marcha del proyecto. Después, a la hora de desarrollar y establecer un método concreto para la planificación y ejecución, pues desde mi punto de vista se queda un poco más atrás que el resto de los métodos. El PMBOK, que es el Project Management Base of Knowledge del Project Management Institute, es el método más utilizado y es el método que está liderando un poco lo que es el desarrollo de la profesión de dirección de proyectos. En este módulo que estamos siguiendo, vamos a seguir de alguna manera los conceptos generales que marca el PMI. Veréis cómo la ISO 21500, que es un método para dirección de proyectos, que es un método estandarizado, por tanto, sigue muy de cerca lo establecido en el PMBOK. Lo veremos próximamente. El PRINCE2, que es el Project in Control Environments, lo que surge de la iniciativa del gobierno del Reino Unido. Ellos deseaban tener un método de gestión de proyectos para aquellos proyectos en los que fuera la iniciativa pública la que moviera la necesidad o el desarrollo de ese proyecto. Hay cambios de enfoque, sobre todo en relación al PMBOK. La posición del director de proyectos es distinta. La posición de quién desarrolla el proyecto desde el punto de vista de quién desarrolla, si es el cliente o es la entidad que desarrolla el proyecto, también es distinta. Pero bueno, al fin y al cabo es una herramienta tan útil como la del PMBOK. Tiene de ventaja desde mi punto de vista que se centra mucho en el caso de negocio y que no lo pierde de vista ni desde el inicio hasta el final. Es decir, permanentemente se está verificando que el negocio, que el caso de negocio hace surgir el proyecto se mantiene. Y por último, los métodos ágiles, agile en inglés, son métodos que se han desarrollado en los últimos tiempos, desde los años 80 y tanto se vienen hablando de ello, pero que en los últimos tiempos está tomando mucha renombre y se está hablando mucho de ello. ¿Por qué se está hablando mucho de ello? Porque este es un método que se desarrolló para aplicarlo a proyectos de desarrollo de software. Veremos un poco más adelante qué se diferencian estos métodos ágiles de los métodos predictivos que serían los anteriores. El método ágil, pues lo que te permite es realizar desarrollos paulatinos incrementales del producto y se establece
como útil en casos en los que haya bastante incertidumbre respecto al resultado final. Veremos un poco más adelante cuál es la diferencia. Aquí os planteo una comparación entre el PMBOK, la guía del PMBOK de la quinta edición, sus grupos de procesos y áreas de conocimiento, y la ISO 21500. Como veis, prácticamente es lo mismo. La ISO, la estandarización internacional del método de desarrollo de proyectos, es idéntica al PMBOK. El PMBOK está publicado por el Project Management Institute, que tiene base en Estados Unidos, y la verdad es que tiene una audiencia internacional masiva. Veis aquí, por ejemplo, en un estudio sobre un informe sobre la utilización de métodos de dirección de proyectos en 2012, veis que el 41% utilizan el PMBOK, mientras que un 26% utilizan ningún sistema de dirección de proyectos, y después la utilización de otros métodos, otros estándares como el Prince2, y métodos para desarrollo de tecnologías son ya menores. Aquí comparamos la utilización del Prince2 y el PMBOK. Realmente, en los países de ámbito anglosajón, la utilización del Prince2 es no tan abundante como la del PMBOK, pero más notable que en otras zonas, como puede ser Sudamérica o el Medio Oeste u otras zonas. Veis que, bueno, progresivamente sí que es cierto que va abriéndose camino. El Prince2 es un método tan válido como el otro, podemos decir, y tiene su audiencia, por supuesto. Y aquí os quiero plantear la distinción entre métodos predictivos y métodos ágiles. ¿Método predictivo qué significa? Significa que desde el momento en que se inicia el proyecto, en el momento que se obtienen los requisitos para realizar el proyecto, tenemos claro qué es lo que vamos a entregar, cuál va a ser el resultado final. Como os acordaréis, los proyectos sirven para desarrollar un producto único en un tiempo concreto, y por ello requieren un esfuerzo determinado. En los últimos tiempos hay bastante debate dentro del sector de la dirección de proyectos sobre cuál es mejor, si el método predictivo o el método ágil. Los métodos predictivos son aquellos que desde el inicio tienen unos requerimientos del producto o del resultado final del proyecto muy claros. Imaginad, pues si se quiere hacer una casa, se sabe muy bien ya desde el inicio cuál va a ser el resultado. No se va creando a medida que se van pasando las distintas fases, sino que desde el principio está planificado cuál va a ser el resultado. En cambio, los métodos ágiles son aquellos que se utilizan cuando no hay unos requisitos claros, y partiendo de unos requisitos básicos iniciales, de lo que quiere el cliente. Estamos hablando siempre en métodos ágiles de desarrollo de software, por ejemplo. Van incrementándose esos requisitos y van clarificándose a medida que va pasando el tiempo y se van desarrollando las distintas actividades del proyecto. Los métodos predictivos también se llaman en cascada, porque generalmente están diseñados mediante un conjunto de fases que se van superando. Pues, por ejemplo, requerimientos, diseño, desarrollo, testeo y entrega. Este sería un método predictivo en cascada para desarrollar por ejemplo, un producto como puede ser un motor nuevo, ¿no? Los métodos ágiles utilizan distintos periodos cortos de trabajo que se cierran con entregas concretas del producto que ha pedido el cliente. Pero la entrega es incremental, es decir, desde la primera entrega ya el cliente tendrá algo que sirve. Imaginad una aplicación informática, pues ya en la primera entrega se entrega alguna funcionalidad. Se le transfiere al cliente una funcionalidad.
¿Qué se hace en cada periodo de trabajo, que se denomina generalmente sprint? Pues se hace una identificación de requisitos, una planificación, un desarrollo y un testeo, unas pruebas. Cuando ese testeo ya está validado el entregable, pues se transfiere al cliente. Estos sprints suelen ser breves, de una duración de 2 o 3 semanas. Y lo que se procura por ello es que el cliente vaya teniendo resultados parciales que de forma acumulativa generarán el producto final que desea. Si analizamos una comparativa entre ambos tipos de métodos, pues lo que busca el método ágil es entregar valor, algo que sirva en cada una de las distintas entregas. Mientras que los métodos predictivos lo que buscan es cumplir lo planificado sin desviarse demasiado para entregar ese producto que está diseñado desde el principio. Los métodos, cuando se utiliza un método ágil, estamos siempre ante un entorno inestable, es decir, un entorno cambiable cambiable incluso por la voluntad del cliente, que a medida que se va desarrollando puede ir viendo cuáles son las utilidades de esa herramienta que se está desarrollando. Los métodos predictivos siempre estamos hablando de entornos estables y además se establecen métodos para controlar los cambios y controlar los riesgos que puedan producirse. Se utilizan métodos ágiles cuando el producto, los requisitos del producto van cambiando a medida que se van desarrollando el producto, ¿no? Mientras que los métodos predictivos es difícil de modificar los requisitos y el diseño inicial del producto final. Estamos ante costes de prototipado bajos cuando utilizamos métodos ágiles y costes de prototipado altos cuando estamos con métodos predictivos. No es fácil prototipar una autopista, por ejemplo, ¿no? Pero sí, en cambio, es fácil prototipar un desarrollo de software o un desarrollo de una pieza para un motor, por ejemplo. Y por último, en cuanto al tamaño de los equipos, cuando se utilizan las metodologías ágiles siempre son equipos pequeños, mientras que los métodos predictivos se utilizan para equipos grandes. Bueno, seguiremos hablando de estas diferencias y viendo cuáles son los más útiles para nosotros.